Bueno, buenas tardes o buenas noches, dependerá en qué momento vean esta entrevista. La idea de este momento de diálogo con dos amigos, Diego Cárdenas de Bogotá y Lalo Portal de Buenos Aires, es ayudarnos a entrar más en el manifiesto de Navidad, que es el texto que nos propusimos para estas vacaciones. Lo voy a leer para recordarlo y después les voy a hacer una pregunta a cada uno para que nos ayuden a contar, con el relato de esta experiencia que ellos tienen. Él está presente, está aquí en este momento, aquí y ahora, Emanuel. Todo deriva de ahí. Deriva porque a partir de ahí cambia todo. Su presencia implica una carne, implica una materia que es nuestra carne humana. La presencia de Cristo en la vida normal involucra cada vez un corazón que late. La conmoción por su presencia se vuelve conmoción en la vida cotidiana. Ya no hay nada que sea inútil, que nos resulte ajeno. Nace un afecto por todo, con las consecuencias magníficas que esto conlleva, el respeto por lo que haces, la precisión y la lealtad con tu obra concreta, la tenacidad en perseguir su finalidad, llegas a ser incansable. Realmente es como si se perfilase otro mundo en este mundo. Y la invitación a ellos dos me surgió porque, bueno, yo escuché a Diego un testimonio que hizo en un retiro de los Mémores, hablar sobre las dificultades que tuvo este año en su empresa, él nos va a contar ahora, y a Lalo en una reunión, decir que sé también de todas las dificultades que tuvo, decir que fue una experiencia buena y que el año fue bueno. Entonces yo en ese momento pensé, pero ¿de dónde nace esta mirada tan inteligente y honesta con la realidad? Entonces, bueno, un poco es esta la pregunta. Cada uno me cuente un poco, vamos a empezar Diego, a ver que nos cuentes un poco cómo fue tu experiencia de este año y lo que, bueno, de dónde nació esta mirada sobre tu trabajo y sobre la realidad. Bueno, pues yo tengo una empresa que tratamos residuos orgánicos. Estos residuos los volvemos a abono en un proceso de 90 días. Este año pues empezó muy bien, enero, febrero extrañamente fueron muy buenos, casi siempre son malos, este año fue excelente. Incluso marzo íbamos bien. Y llegó esto de la pandemia, ¿no? Llegó esto que
realmente uno creía que no se iba a alargar tanto, que pues todavía estamos en esto. Y cuando empezó la dificultad en el flujo de trabajo, ¿sí? Porque pues nosotros trabajamos más de la mitad de lo que hacemos, trabajamos con colegios, entonces los colegios cerraron, significó que cerca del 70% de los ingresos bajaron, ¿sí? Y esto nos puso frente a la realidad, ¿no? Y sin cortapisas nos puso frente a los datos que teníamos al frente, ¿no? Y en el retiro nuestro de los Memores tomé más conciencia de lo que había sucedido, porque uno a veces, me sorprendió porque uno a veces vive cosas y no las juzga, ¿no? Y pueden ser cosas maravillosas, toma decisiones y no son suyas, o sea, no sé si me entienden, sí. Es como si fuera, como si esto no quedara en la médula, ¿no? Y a mí me impresionó mucho, lo que me ayudó para tomar conciencia más de esto, fue de lo que había pasado, que ahora lo cuento. Fue algo que Don Pino citó sobre un encuentro de Carrón con unos amigos de Kazajistán, donde Carrón hacía la contraposición entre lo que es una mirada virginal sobre la realidad y el poder, y la asociación que hay entre esta mirada virginal y el ser hijos. A mí esto me ayudó mucho a entender lo que había sucedido, porque pues con el socio pues tenemos un corazón como leal de intentar construir, ¿no? Siempre hemos tenido el deseo de construir un lugar que sea para las personas que están ahí. Y frente a la situación de los números, pues los contadores, los asesores, a la junta, que somos 3, nos decían, hay que despedir, cada vez subían el número de personas, hay que despedir 5, hay que despedir 8, hay que despedir 12, hay que despedir 13, ¿sí? Somos una empresa de 40 personas, entonces despedir 13 es como la tercera parte, ¿no? Y bueno, esto es como los datos, ¿no? Los datos te dicen, es esto. Y nosotros, David no participa del movimiento, pero él es un fan de Yusani y se sabe el sentido religioso al derecho al revés. O sea, es del movimiento, ¿sí? Dice que no, pero lo usa como criterio. A mí me provoca mucho porque él siempre reclama el realismo, ¿no? Miremos la realidad. Siempre reclama la razonabilidad, miremos la totalidad de los factores, miremos lo que está en juego. Y reclama el punto de la moralidad. O sea, esas 3 premisas son los sables que siempre me saca, y a mí me provoca mucho porque es uno que aparentemente está fuera de la corriente nuestra como participación de vida, pero que en los juicios que nos toca juzgar las cosas sale. Entonces es un regalo tener una perspectiva que sea honesta con la realidad. Entonces, frente a estas propuestas de los asesores, del contador, de despedir, nosotros no estábamos tranquilos. Entonces nos reunimos con el grupo de trabajo, con los jefes de áreas, les dije, mira, la situación es esta, los números son estos, hay que despedir 12 personas. O la otra opción sería preguntarle a ellos a ver si nosotros creíamos que no iba a pasar, si se podía hacer un sacrificio cada uno para que estemos todos. Abrimos el diálogo y la sorpresa es que todos, el operario hasta el gerente, decidimos hacer sacrificios, ¿sí? Entonces, sacrificios del tipo los auxilios de transporte extra que damos, no cobrarlos, las bonificaciones por transporte, no pagarlas, los auxilios de movilidad, suspenderlos, el sueldo, por ejemplo, los gerentes bajarnos 30% el sueldo. Y esto nos ha permitido pues estar todos. Y ha sido una consecuencia de esta pregunta, ¿no? Yo contaba a los amigos, a nosotros salía esta pregunta: Señor, ¿cómo será posible permanecer en medio de esta situación sin tener que renegar de mi humanidad, ¿no? Y esta pregunta la asocié mucho al punto que ponía Don Pino en la virginidad, volviendo a esto, porque
es una forma de poseer la realidad, ¿no? Poseer, de relacionarme, de que la realidad, las relaciones sean verdaderas, nace una mirada virginal. Y esto se juega en una decisión, ¿no? Es decir, despido personas o hablo con ellos, con todo el grupo, y vemos qué sale. Y esta cuestión que pone Carrón, a mí siempre me provoca mucho y la tenía como presente, y es cuando él habla de la pertinencia de la fe a las exigencias de la vida, como cualquier persona, ¿no? Cualquier socio que no participa en nuestro movimiento, pero que tiene esta franqueza, ¿no? Y uno cuando se sorprende de que es pertinente, o sea, que la fe es un método de conocimiento y una forma inteligente de entrar a abordar la realidad, sabe ver la realidad, uno se sorprende, ¿no? De cómo la misma realidad te, te sorprende, sí, te dice, mira que soy más que tus ideas, ¿no? Que tus proyectos o que los números que tienes sobre la mesa. Entonces fue este primer punto, ¿no? Después cuento otro aspecto sobre otro tema que surgió y que lo vimos como un punto de evidencia. Después lo contás, le preguntamos a Lalo entonces, ahora que nos cuente un poquito. Lalo, ¿cómo fue para vos? Bueno, yo les cuento que, bueno, hola a todos los amigos. Les cuento que en mi trabajo, digamos, también es un emprendimiento bastante más pequeño que lo que cuenta Diego. Nosotros somos 15 personas que estábamos trabajando en el traslado de chicos con discapacidades. Este traslado requiere siempre, sobre todo, una calidad de la persona, ¿no? Y hace varios años ya, hacia el 2011, cuando inicié este proyecto, antes de iniciarlo, yo me acuerdo que fui a un encuentro con un amigo nuestro también que muchos conocerán, que se llama Bernard Scholz, y nosotros en ese encuentro, al menos yo estaba, digamos, iniciándome en el movimiento. Y bueno, escuchando sus charlas y comentarios un poco de cómo llevar una empresa, él planteó que una empresa debería mirar al hombre como centro. Entonces eso a mí me llamó poderosamente la atención porque hay un dicho, Diego es de Colombia, pero que acá en Argentina usamos mucho, que decimos siempre que una empresa está para hacer plata, digamos, como el objeto de la empresa. Y en el caso de Bernard Scholz yo escuchaba que la empresa es como un servicio al hombre. Entonces eso a mí me sorprendió mucho de sus comentarios y yo pensé, digo, me gustaría hacer algo como lo que dice este hombre. Entonces inicié un proyecto con el traslado de chicos con discapacidades y la verdad que hice ese camino un poco que proponía Bernard Scholz junto con otros amigos que comencé a enterarme también que tenían proyectos donde la mirada estaba puesta en las personas. Y la verdad que fue un proyecto, digamos, puedo decirlo, exitoso en el objetivo del servicio de la persona y también fue exitoso en la parte económica porque, digamos, tenía todo una, por parte de las personas, como una admiración hacia eso que nosotros hacíamos, de la manera que lo hacíamos. Entonces, siempre recalcábamos en el trato humano con los chicos
cuando suben a un auto, algunos se suben corriendo y otros, como todo chico, quizás sus dificultades también le impiden subir con velocidad, entonces tropiezan y hay que ayudarlos, hay que tratarlos con mucho afecto y demás, ¿no? Entonces era siempre el cuidado de la persona, del cuidado de las charlas también que se dan durante el traslado de las personas. Habíamos puesto límites máximos de velocidades, etc. Y todo eso iba muy bien, la verdad, iba creciendo. Yo este año, al inicio del año 2020, me había dicho, bueno, si estos años nos habían ido bien, creo que el 2020, a cómo venía la cosa, iba a ser un año, pero de consolidarme en muchas cosas. También con un grupo de amigos habíamos diseñado cosas más solidarias, bueno, muchas cosas así positivas, y la verdad que yo decía, bueno, este año 2020 es mi año. Y la verdad que nos sorprendió lo de la pandemia, y yo recalco mucho el tema esto de la velocidad como un ejemplo, ¿no? Porque nosotros habíamos puesto velocidades máximas para transitar, a pesar de que las velocidades, por ejemplo, en avenidas, por ejemplo, 40, nosotros habíamos puesto 30 de velocidad, etcétera, cosas nuestras de mirar en atención a los chicos. Bueno, entonces sucede que inicia la pandemia y a nosotros se nos cortó todo el traslado que teníamos de un día para el otro. Y digamos, del 100% de nuestras actividades bajaron a 0 en un día para el otro. Y entonces, digamos, no, al principio, bueno, esperamos un poco, todos nos miramos, vamos para adelante, animándonos, ya van a levantar las restricciones y demás. Pero yo veía que, y en esto también creo que una similitud con Diego, ¿no? Que de lo que contaba anteriormente, yo empecé a mirar que la realidad esta no iba a pasar tan rápido. Sobre todo, ahí creo que fue una piedra de toque diferente, que escuché mucho a mis amigos, amigos de la CHIDIO y amigos de la CHIDIO de toda América Latina, que por ahí cuento para los que no saben, la CHIDIO es una asociación que se llama Compañía de las Obras, que siempre acompañar aquellas obras que han iniciado, sean voluntarias o inclusive, digamos, empresas, obras con fines de lucro o sin fines de lucro, pero son obras humanas que intentan hacer esto que decía al principio, ¿no? Servir a las personas, ¿no? Entonces yo empezaba a escuchar en la CHIDIO y la verdad que fue, y que es hoy, tan útil esa escucha con los amigos, que yo empecé a ver, sobre todo recuerdo de Venezuela, que me decían que uno no debía como quedarse quieto, porque si uno se quedaba quieto era como estancarse, y que uno, aunque haya tenido la mejor idea del mundo, esa idea no se podía llevar a cabo, y uno, aunque llorara y bendijera o maldijera, si no se ponía en movimiento, nada mejor que en movimiento, uno iba a
hacer fracasar su proyecto. Uno había sido el origen y el fin del proyecto. Y eso a mí me conmovió enormemente. Entonces, yo empecé a comparar esas palabras junto con otras, muchas de los amigos, ¿no? Yo cito esa porque fue como la que quizás la gota que rebalsó el vaso, digamos así, pero muchos amigos aportaban sus historias, sus testimonios, y la verdad que yo los escuchaba con tanta atención. Y lo veía como una gran riqueza. Entonces yo decidí comenzar a moverme, como bien decía este amigo, y vi cuánta razón tenía, porque yo decía, si nosotros no queremos hacer otra cosa, probablemente pongamos en riesgo el trabajo de todos y quizás muera este proyecto. Entonces lo hablé con mi esposa y dije, mira, Rosana se llama mi esposa, le dije, hay un riesgo en esto porque podemos contagiarnos, pero nosotros no nos podemos quedar más en casa porque no sabemos cuánto esto va a durar. Entonces, con los permisos, digamos así, del caso y los cuidados del caso, salimos a trabajar y pasamos de un servicio, digamos así, sobre todo esto de la velocidad, ¿no?, que yo marcaba al principio, que teníamos que ir muy lentos, cuidando el traslado y demás, a un servicio que aquí en Argentina se llama Mercado Libre, que el mago digamos que en las rutas. Íbamos a 100, Perdón, Lalo, 80, 60, o sea, perdón. íbamos. Perdón, Lalo, repetí eso último Escucho. porque se cortó un poquito. Que pasaste Ah, de... perdón. No, lo que decía, claro, no, nosotros pasamos de cuidar la velocidad a 60 kilómetros por hora, digamos, ¿no? 40, 30, que era nuestro cuidado, a manejar todo el tiempo al límite de las velocidades cuando ingresamos a esta empresa que se llama Mercado Libre y a distribuir paquetes en cantidad, donde ya no éramos nosotros los que poníamos las normas, sino era un tercero, donde yo muchas veces lo compartí también en la compañía de las obras, que nosotros sentíamos que el paquete o el envío, digamos, era más importante que la persona, porque muchas veces compañeros y demás decíamos, mirá que uno se enfermó, mirá que uno tuvo un problema con el auto, y los chicos, los coordinadores que nosotros nos dan las rutas, decían, bueno, sigan adelante, no se queden. Entonces, claro, era cambiar, digamos, desde una visión, desde un modo de hacer, digamos, una empresa, a otro completamente distinto. Y la verdad que eso también a nosotros nos salvó la vida, digamos así, porque hoy que nosotros iniciábamos trabajando en esa empresa de Mercado Libre, pensábamos que iba a ser unas semanas, unos meses quizás, ya estamos terminando el año y seguimos trabajando ahí. Entonces, ha sido esto, ¿no? Mirar la realidad y aceptar lo que ella nos traía a nosotros. Y no postergar aquellos deseos que teníamos al principio, sino aceptar lo que se nos da y ahí tratar de transformar cosas pequeñas entre nosotros, entre los compañeros. Evidentemente, ninguno siquiera es creyente, somos 20 camionetas que trabajamos en un depósito y ninguno de los muchachos es creyentes. O sea, nosotros vamos
tratando de compartir algunas cosas que vivimos con ellos, y con esto quizás cierro un poquito esta parte. Nos da mucha gracia a compañeros que van conmigo y a mí, porque los muchachos siempre se acercan a charlar con nosotros, y a veces no solamente de trabajo, sino de sus familias, de sus problemas, de situaciones que les pasan por ahí en la vida, y nos cuentan a veces mientras estamos descargando los paquetes, cosas graves, la verdad, que no es para ese momento. Pero bueno, está abierta la ocasión a decir, che, sigamos la charla, nos tomamos un café después, y esto, ¿no? Que la verdad uno puede ponerse en movimiento, es ponerse y con todo lo que es la realidad. No solamente construir, como quizás en un momento nosotros hacíamos, un lugar propio, con valores, etcétera, nuestros, sino a veces cuando nos sentimos lanzados a la realidad con esta crudeza, también poder proponer esos valores que están en la realidad, y tomarlos para poder también compartir con estas personas que son nuestros compañeros de trabajo y que no tienen la fe con nosotros, que no comparten la misma fe. Eso por ahora. Qué bello, buenísimo. Proponer pensaba mientras hablaban los dos, esto de cómo surge una humanidad diferente, distinta, que se juega en la realidad concreta, ¿no? No hay que inventarla, digamos, seguir la realidad en lo que es, ¿no? Que no en el pensamiento, creo que Diego decía antes, la realidad es más que nuestros pensamientos, ¿no? Y no tenemos más que seguirla. Y a mí me gustaría, Diego, que nos contaras el otro hecho que vos contaste, que fue este problema que tuviste, no tanto por lo extraordinario del hecho, sino a mí me llamó mucho la atención no solo la mirada inteligente, sino la mirada de caridad sobre la realidad, ¿no? Si querés contarnos eso un poquito. Sí, entonces, como les contaba al comienzo, nosotros pues fabricamos jabón con residuos orgánicos. Y sucedió algo que no esperábamos, y es que por el uso de desinfectantes en las empresas, porque muchos llegan a empresas de alimentos, entonces todo el tema de desinfección se volvió crítico, ¿no? Entonces empezó a afectarnos la calidad del producto. Y esa afectación llegó al campo, a los agricultores. Entonces empezamos a afectar cultivadores de tomate, sobre todo. Las plantas se entorchaban, generan un poco de problemas. Y igual, entonces, es como siempre es como otro que te saca, ¿no? de las medidas, porque parece nada, pero la escuela de comunidad, por ejemplo, o los encuentros de la fraternidad o de la casa, son puntos que ponen puntos de conciencia que te ayudan a ser leales con tu humanidad. Y cuando uno se juega en cosas donde tienes que llamar al pan pan, al vino vino, sale a flote, ¿no? Entonces, en este caso, era la cuestión, en el otro caso eran los administradores que nos decían despidan, ¿sí? No hay otra solución. Y descubrimos que no era la única solución, que había otra forma de ser leales con los números y leales con el deseo nuestro, ¿no? De construir, no despedir a nadie, porque uno no quiere quedarse sin trabajo en un momento así. Y en esto pues pasó que había la opción de justificar el daño por la tierra, por el agua, por la forma de aplicación, por, bueno, son las estrellas, la luna, cualquier cosa nos podíamos inventar y no podría engañar al campesino y decirle el problema es suyo. Pero nosotros hicimos pruebas y nos dimos nosotros mismos con cultivos nuestros
y nos dimos cuenta que el problema éramos nosotros. Es decir, ustedes habían hecho un abono que perjudicó, digamos, un perjuicio a los agricultores. A los agricultores. Entonces, está la disyuntiva de o disfrazar la cosa o ser leales, ¿no? Ser leales pues cuesta. Entonces, con el socio que es una persona muy humana, llegamos al punto, vamos al fondo de esto, y si hay que endeudarnos para pagar, lo hacemos, ¿no? Y así fue, entonces fuimos, visitamos los agricultores, ya ver un rostro, un agricultor que se endeuda con $4,000 para hacer un cultivo, uno no puede salirle con cuento, ¿no? Entonces, este punto de la obediencia, ¿no? Nosotros pues vivimos dentro de nuestras virtudes los consejos evangélicos, ¿no? Dentro de la forma vocacional nuestra. Y uno cree que la obediencia es a una autoridad, ¿no? A una autoridad, al capo de la casa o a alguien, ¿no? Al Papa en última, ¿eh? Pero la obediencia nos la jugamos ahí, en la realidad. Una obediencia de ser leales, ¿no? De llamar al pan, pan, al vino, vino. Y a mí siempre, como en el primer caso, Carrón, siempre me quedan frases que no son frases, sino como puntos de trabajo. Esta insistencia que él ponía en la carta, en el despertar del humano, en el brillo de los ojos, de estar tensos por percibir que estás dentro de una lucha entre el ser y la nada, ¿no? Y ahí se juega eso, ¿no? En cómo uno afronta un problema, ¿no? O uno afirma el ser, o sea, las cosas como son, la realidad como se te da, o la vacía, ¿no? Y uno se da, el signo es la desolación que queda dentro, ¿no? Frente a la posibilidad de no ser leal, hay una desolación, o sea, es algo que tú estás matando a ti mismo. No es moralismo, sino es una postura moral, ¿no? De ser reales con la realidad. Y esta era la pregunta, ¿no? Que abordamos este problema. ¿Cómo ser leales con la realidad en esta situación de daño que hemos provocado, ¿no? Normalmente, pues nos sorprendimos que siempre se busca no responder, ¿no? O sea, una empresa está hecha para hacer bien, ¿sí? La creamos para hacer un bien. Hacemos un daño, lo correcto es, o lo justo, lo exigente es responder, ¿no? Pero esta cosa es extraña, ¿no? Nos sorprendió porque a nivel de ingenieros con los que hablamos, pero es que eso lo hacemos así, bueno, siempre se ha hecho así, entonces poner una posición diferente, una forma de mirar la realidad diferente es una sorpresa, ¿no? Una sorpresa al punto que al final los agricultores pues no podíamos pagar todo, hicimos lo que pudimos, pero había un gesto de gratitud, es decir, gracias por responder, ¿no? Porque normalmente nos dejan con el problema y se van. Entonces, esta es una educación que nos entra como por ósmosis, ¿no? Y que uno cuando es consciente de lo que está en juego a nivel humano, la sorpresa es que está contento habiendo perdido un poco de dinero, ¿no? No por haber perdido el dinero, sino porque esa experiencia te sirvió para ser más tú mismo, ¿no? Y obedecer a lo que la realidad te pide. Y a mí, les hago una pregunta a los dos, ¿no? A mí me llama la atención en los dos relatos, además de que muestran, digamos, un respeto y una obediencia a la realidad y también un conocimiento de la realidad tal cual es, ¿no? Al aproximarse a la realidad, no con la idea que yo tengo, sino con lo que es. Pero nace, vos mencionaste mucho la escuela de comunidad, Diego, y vos, Lalo, mucho los encuentros de la Compañía de las Obras, ¿no? ¿En qué sentido, si nos pueden ayudar un poquito a decir, en qué sentido esos momentos, ¿no? de lectura, de meditación, o ¿no? que parecería que no tuvieran que ver con la realidad, ¿no? Que serían como aparte, influyen, los construyen en la realidad, ¿no?
Si me podés, vos dijiste, Diego, en un momento que la fe es un método de conocimiento que lo aprendiste en la escuela de comunidad, ¿no? Y mencionaste varias cosas. ¿En qué sentido a vos eso te va construyendo? ¿La escuela de comunidad o lo que lees de Carrón y demás? Sí, es simplemente porque en la modalidad que estamos ahora todos, que es por Zoom, por los medios que... Sí. Nosotros hacíamos la escuela en una parroquia al norte de Bogotá, y con esto pues empezó a llegar más personas, y la hacemos los lunes. Y entre todos llegamos al punto de hacerla los lunes porque dijimos, nosotros necesitamos tener un punto con el que empezar la semana, ¿no? Entonces todos decían, para mí esto es una ayuda grande para cómo voy a abordar esta semana, ¿no? ¿Qué va a suceder? Y lo sorprendente es que pues, a veces es festivo el lunes y empiezan a escribir que queremos vernos. A veces dirijo la escuela, pero a veces uno tiene pereza, quiere descansar. Pero el verdadero descanso es verse con los amigos, ¿no? Amigos que te... O sea, a mí me ayuda mucho porque esta lealtad aprendo de amigos, ¿no? Por ejemplo, hay una amiga venezolana con su esposo y un niño de 2 años. Y esta mujer vive una intensidad, esto que llamamos vivir intensamente lo real, lo vive con una lealtad impresionante que a mí me ayuda. Y por ejemplo, los problemas que tienen con sus jefes, yo lo escucho y digo, ese jefe soy yo, ¿no? Que no estoy escuchando, estoy viendo, ¿no? Entonces, como si el Señor te dijera, mira que te doy a Gabriela para que me mires y seas leal, sí, vive esto a profundidad, ¿no? Escucha, ¿no? Escucha a los que te están provocando. Entonces, ella trabaja en temas comerciales, entonces es simplemente porque no se ahorra nada, ¿no? A veces me llama durante la semana y me dice, Diego, estoy viviendo esto. A mí me queda fácil porque pues yo en cierta forma ese problema lo vivo, pero del otro lado. Entonces, es una ayuda mutua, ¿no? De entrar en la realidad, ¿no? Parece nada, pero es esto. Y la pertinencia de Carrón de lo que ha venido señalando es impresionante porque nos pone en camino, ¿no? A mí me sorprende cómo esto que estamos trabajando de la autoridad, del ser hijos, de qué es lo que nos ayuda a crecer humanamente. O sea, si uno se lo toma en serio, es una ayuda que es como el alimento, ¿no? Entonces, un alimento que te mantiene en pie, ¿no? Que te ayuda a ser tú mismo y frente al Señor en la realidad, ahí, frente a las cosas, mirarlo, ¿no? Entonces, ha sido un lugar de construcción, ¿no? Cuando en algún lugar, creo que era en Creahuella, decía Yusani que la conciencia es un lugar, ¿no? Cuando ahorita en el manifiesto hablamos de la carne es así, ¿no? Que es la carne es material, ¿no? Es alguien que te encuentra, que te pone una pregunta y que te provoca un afecto, porque o sea, el afecto nace de algo que te toca, ¿no? Que te mueve. Entonces, te vuelves compañía. Entonces, la compañía de estos amigos de la escuela es ese nivel, ¿no? Al comienzo era un silencio, digamos, unos silencio incómodos, y trabajando en la diaconía con el visitor Quefaldi, nos ayudaba mucho a retomar el método de la escuela comunidad y a provocar con preguntas y a acompañar durante la semana, ¿no? No simplemente el encuentro del lunes, sino yo sé que esta persona está haciendo un camino, le doy una llamada, los acompañamos, o ellos me llaman, ¿no? Entonces es esta vida, ¿no? Una vida que entra en lo cotidiano, ¿no? El misterio que entra en lo cotidiano a través de otro con carne, ¿no? Con nombre y apellido. Sí. Lalo, vos, bueno, a ver. Yo quiero contar una pequeña situación que me sucedió.
nosotros en casa todas las noches leemos el manifiesto de la Navidad. Porque rezamos a la noche y queremos como volver siempre a eso que nos hace familia, digamos, ¿no? Y para mí siempre, siempre fue un regalo la comunidad, un enorme regalo y un privilegiado regalo. Entonces, yo en esto que hablábamos al principio, cuando vos citabas eso que contaba yo respecto de Valeria Lynch, ¿no? Que ella estaba afuera con Cande, peinándola, una de mis hijas, la más chica, y sucede que escuchamos una radio de Córdoba, entonces Valeria Lynch, que es una cantante de acá, popular de Argentina, muy conocida, en un momento le hacen un reportaje por la radio, nosotros íbamos escuchando de Córdoba, y en un momento le preguntan, le dicen, ¿cuál es la canción que más te piden? Entonces ella dice, es una canción que dice, qué ganas de no verte nunca más. Le dice, y se la dedicamos al 2020. Y entonces ahí nos pusimos a hablar con Cande que en realidad nosotros no sentíamos eso. No sentíamos que el 2020, por ahí no lo hubiéramos elegido, a la verdad, tampoco. Uno en eso no es tonto, pero si vino, lo abrazamos, ¿no? Y en un momento, ese disparador fue cuando nosotros vamos a muchos lugares. Imagínate, nosotros por día veremos unas 60 personas por día. Gente de consorcio, de comercio, de oficinas, de hospitales, de 1000 lugares. Y muchas veces, no digo en todos, pero muchas veces uno ve las personas que a pesar de que uno lleva como un regalo, digamos así, o un paquete que ellos están esperando de una ropa linda para ponerse y demás, ellos lo reciben con mucha tristeza porque el lugar de sus trabajos o de sus casas les implica como si fuera un lugar de un lugar, como una tortura, digamos así, como estar en un lugar mal, donde no quieren estar. Y eso a nosotros nos llama enormemente la atención. Y muchas veces estamos, imagínate, en la calle, hablamos con la policía, entonces la policía nos manda a cualquier lado, nos explica algo. Entonces, hablamos muchas veces con mi compañero, que pobre lo vuelvo loco, a Nicolás, tiene 24 años, y me dice, Nico me dice, qué feo es trabajar con desgano, ¿no? Sí, se cortó un poquito, me parece. Se fue la onda. Sí, pasan estas cosas con el internet. Esperemos que vuelva. Ahí está. Sí, Estabas con hola, se Nicolás. corta, ¿no? Se está cortó un cortando poquito, porque te sí. veo que se congela un poquito. Estabas con ahí que está. Nicolás te decía simplemente que esto. Sí. No, que con Nicolás, que es mi compañero, que vemos esta realidad de las áreas, parecen que fueran más que un trabajo, una cámara de torturas. Él me decía que fue trabajar a desgano, ¿no? O estar así. Y la verdad que yo surge una charla, surgen preguntas, surge una charla, y yo veo en él como él que se está iniciando en el... Creo que le toca quitar la cámara. Sí, Lalo, saca la cámara porque se te corta un poquito, ¿sabes? Ahí está. Se acabó el tiempo del Zoom, ok. A ver. Ahí está. Vuelvo.
para que... acá, ahí volví. Bueno, sabrán disculpar los Sí, sí, por escuchas. supuesto. Esto pasa todo el tiempo. Lo que digo es que esto Bueno, del saca tu cámara, Lalo. Seguí sin cámara, a ver si se mejora. ya nada es inútil, lo que dice el manifiesto. ¿Cómo? Mm. Sigo sin cámara. ¿Ahí? Sí, ¿Hola? sí. ¿Ahí Sí, está sí, bien? ahora sí te escucho. ¿Por Sí, ahí? sí, dale. Bueno. Bueno, entonces lo que yo contaba de mi compañero Nicolás es que eso que él va descubriendo en el mundo del trabajo, que es algo como malo, como negativo, eso él como que se hace la pregunta de por qué la gente trabaja de esa manera a desgano. Y nosotros charlando, compartiendo con él muchos momentos, descubrimos que esto que nos trae el mensaje de la Navidad es de una riqueza enorme porque a nosotros nos hace ver las cosas de otra manera, ¿no? Eso que es algo que aparentemente es tan simple, pero también tan profundo, yo veo en los ojos de Nicolás, veo muchas veces cómo una persona se transforma, cómo una persona cambia, cómo una persona se convierte. Y yo veo que eso entiendo que es lo más bello que puede pasar en una persona, ¿no? Cambiar la mirada de la realidad. Eso creo que es lo más bello. Y eso que yo he visto atardeceres en Salta, ¿eh? O sea, con eso te digo todo. He visto atardeceres en Salta, pero creo que ver cambiar a una persona de una mirada en otra, creo que se parece un poco a cuando Jesús dice que hay más alegría en el cielo cuando un pecador se convierte. Creo que esa belleza es cuando uno convierte esa mirada y abraza su realidad y ve en eso que es un despropósito, una cosa dolorosa, ve que en ese lugar también hay esperanzas, hay algo que no se nos escapa y que la verdad que se nos hace nuevo a los ojos, ¿no? Entonces eso siempre a mí me sorprende y la verdad que este misterio de la Navidad y el manifiesto nos lo recuerda cotidianamente. Entonces, quiero volver al otro día a trabajar para ver con qué cosas me voy a encontrar. Eso nomás. Muy bien. Bueno, Dios... está, muy bien. Bueno, amigos, la verdad me encantó todo lo que contaron. Y yo digo que yo saco como conclusión de este encuentro, ¿no? Que me sirve a mí. La verdad que es una carne, ¿no? Que es la carne de los amigos, de los testigos de una humanidad cambiada, la que hace surgir un afecto nuevo y un juicio nuevo sobre la realidad de la cual ustedes han testimoniado, ¿no? Esta humanidad, y esto último que dice Lalo, ¿no? No hay nada más bello que una humanidad cambiada. Pero esa humanidad cambiada no viene de una intención, de una voluntad de una intención, sino de un seguir un lugar, ¿no? Que es, acá dice, su presencia implica una carne, implica una materia que es nuestra carne humana. Entonces, ustedes acaban de, digamos, de testimoniar esto, ¿no? Que uno siguiendo una compañía de amigos están cambiados y que nos ayudan a una honestidad con la realidad y con nuestros deseos, dijiste vos, Diego, con nuestra humanidad, eso es lo que nos permite ser primero un espectáculo para nosotros mismos en la realidad y después para otros.
Así que bueno, les agradezco muchísimo este encuentro y bueno, feliz Navidad para todos. Esto no sé cuándo se verá, ¿no? Pero esto lo grabamos antes de Navidad, así que podemos decir feliz Navidad para nosotros. Feliz Navidad para todos. Feliz Navidad y Muchas gracias. muchas gracias, Lalo, por lo que contaste, Gloria, por las preguntas. Nos No, ayudan. gracias a usted por la disponibilidad, por el encuentro. In ciel